A exponer el seminario acerca de los temas de síndrome obstructivo bronquial, lo que es el asma y también crisis asmática. Ha sido llevado a cabo por mis compañeros Yamire Aroni Medina, Ana Lucía Campos Ramos, Clara Condori Quispe, Carla Catering, Wilka Paz y quien les habla Diego Reyes. Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a empezar con el primer tema, que es el síndrome obstructivo bronquial agudo. Siguiente, por favor. Bien, entonces empezaremos en lo que es definición. Cuando nosotros hablamos de SOP, nos referimos a un conjunto de manifestaciones clínicas, los cuales se van a caracterizar por la presencia tanto de sibilancias, expiración prolongada, los cuales justamente van a variar con diferentes grados de intensidad. Estas se van a presentar de manera común y también van a corresponder a distintas etiologías, ya sea tanto en los niños como en los lactantes. Ahora, esta sibilancia la vamos a definir como un signo que se va a originar justamente en las vías aéreas intratorácicas, justamente producido por el paso del flujo turbulento a través de las vías aéreas que se van a encontrar estrechas, como se ve en el esquema. Entonces, dentro de estas condiciones que van a predisponer a los niños presentar estas sibilancias, se va a tener que tomar en cuenta lo que son también las características anatómicas y también funcionales del aparato respiratorio que van a justamente también favorecer la producción de estas mismas y también que ya mencionaré en la siguiente diapositiva. En sí, este cuadro clínico se explica por una reducción de lo que es el diámetro de la vía aérea que va a ser producto de distintos mecanismos. Dentro de ellos, lo que es la inflamación de la vía aérea del tejido peribronquial, la contracción del músculo liso bronquial, tenemos también lo que es la obstrucción dentro del lumen, ya sea por secreciones o la presencia de algún cuerpo extraño, y también lo que son anomalías estructurales o alguna compresión extrínseca, ¿no? Que a la vez también pueden ser debidas a distintas causas. En cuanto a la epidemiología, en sí se dice que este SOP es una de las principales causas de la consulta ambulatoria del lactante. Aproximadamente un 70% en sí de estas consultas, sobre todo en menores de 2 años, son por causa respiratoria y sobre todo, ¿no? Que entre el 5% en verano y un 32% en invierno de las consultas van a corresponder justamente a un síndrome obstructivo bronquial. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que son las diferencias anátomo-funcionales. En sí van a existir diferencias importantes, ya sea tanto en el tamaño, la forma y la posición, tanto entre lo que es la vía aérea del niño como la del adulto, y justamente que va a ser tanto que ya sea intervenciones y el manejo sean diferentes, ¿no? Justamente por estas características o propiedades especiales. Pero no solo eso, sino que también justamente lo que puede favorecer es que haya un mayor número de episodios obstructivos de la vía aérea, por lo que justamente este síndrome obstructivo bronquial es mucho más frecuente a lo que es a una menor edad, ¿no? Ahora, todo esto en sí se va a correlacionar con el menor diámetro de lo que es la vía aérea y que justamente favorece la incidencia tanto de síntomas como signos obstructivos en los niños pequeños. Ahora, ¿cuáles son justamente esas características? Es que poseen estos una vía aérea superior más corta y estrecha y también un menor diámetro relativo con respecto a lo que es el árbol bronquial, lo que justamente son importantes diferencias en cuanto a lo que es la luz de la vía aérea, ¿no? De igual manera se dice que estas van a tener una mayor tendencia a colapsar durante la expiración. Igual hay un mayor índice o número de lo que son las glándulas mucosas, los que justamente van a ser responsables de lo que es la hipersecreción bronquial, lo cual es un hecho que es bastante frecuente a esta edad. De igual manera, se ha descrito que hay un estado de hiperreactividad bronquial, que justamente también es bastante frecuente a esta edad, pero que se va perdiendo con los años. Entonces, todos estos factores son los responsables de justamente el mayor número de episodios obstructivos a esta edad. De igual manera, la resistencia está aumentada en el árbol bronquial del niño, justamente por ser un sistema tubular de menor diámetro, lo cual justamente favorece que también el flujo de aire sea más turbulento durante una respiración tranquila. Además de este calibre reducido de la vía aérea, la mucosa también que la recubre es mucho también más laxa y también está más vascularizada, lo que justamente también predispone a que el lactante o el niño
tenga grados mínimos de edema o también inducidos por cualquier estímulo patológico menor, puede provocar justamente una obstrucción de evolución rápida, ¿no? Entonces, cualquier grado relativamente pequeño de un edema, de una secreción o de un espasmo va a reducir de manera significativa lo que es el diámetro de la vía aérea y por lo tanto también aumenta lo que es la resistencia y da este cuadro obstructivo. Siguiente, por favor. Pasamos a lo que es tanto la etiología y los factores de riesgo. En cuanto a lo que es la etiología, dentro de las causas más frecuentes que nosotros vamos a encontrar son las infecciones virales, dentro de los cuales el 80% va a corresponder a lo que es el virus sincitial respiratorio, y de igual manera tenemos otros agentes como lo que son los metapneumovirus, el parainfluenza, los adenovirus, la influenza, que justamente estos se van a presentar sobre todo en brotes epidémicos durante la época de invierno. Ahora, otras causas también son el asma del lactante, una fibrosis quística, ya sea una displasia broncopulmonar, un cuerpo extraño en la vía aérea, una disquinesia ciliar. Y entre lo que son los factores de riesgo, lo hemos dividido tanto en factores tanto exógenos como endógenos. Dentro de los endógenos, por ejemplo, se dice que el sexo masculino, tenemos también las características justamente de la vía aérea que ya se mencionó en cuanto a lo que era, por ejemplo, el calibre, que era de un menor, estaba reducido también, la presencia de una hiperreactividad bronquial, lo que son también alteraciones inmunológicas, encontramos de igual manera la prematurez, o también antecedentes personales, ya sea de atopia o una alergia alimentaria, ¿no? Y de igual manera también debemos considerar lo que son los antecedentes familiares de asma. En cuanto a lo que son los factores de riesgo exógenos, también vamos a encontrar lo que es un nivel socioeconómico cultural bajo, el hacinamiento, una contaminación atmosférica o también intradomiciliaria, como por ejemplo puede ser por el tabaquismo pasivo o también el uso, por ejemplo, de carbón o leña como combustible dentro del hogar. De igual manera se dice que la lactancia materna insuficiente y la temperatura ambiental baja serían factores, ¿no?, exógenos. Siguiente, por favor. Bueno, voy a continuar con lo que es la clasificación. Soy Clara Condori. Entonces, dentro del síndrome de obstrucción bronquial, justamente en general tenemos la clasificación en síndrome de obstrucción bronquial agudo y el síndrome de obstrucción bronquial recurrente o crónico. El tema que nos compete en este capítulo es justamente el SOBA, ¿no? Que es el síndrome agudo. Dentro del SOBA justamente vamos a tener tres formas clínicas que las vemos en pantalla. Primero, los que tienen sibilantes precoces transitorios, los que tienen sibilantes persistentes no atópicos o también persistentes tardíos y los sibilantes persistentes atópicos. Entonces, estas son las tres formas clínicas de los SOBAs en sí. Las diferencias principales las vemos en pantalla. Primero es con respecto a la edad. En los pacientes que tienen sibilantes precoces transitorios, justamente la edad de presentación de estos sibilantes van a ser antes de los 3 años de edad. Cuando hablamos de los sibilantes persistentes, justamente los sibilantes se van a presentar después de los 3 años de edad. Y cuando hablamos de los pacientes atópicos, también con sibilantes persistentes, en este caso se van a presentar los sibilantes antes de los 3 años de edad, pero van a continuar justamente hasta la edad adulta. Otra cosa importante en base a la cual nosotros podemos diferenciar estas tres formas clínicas es en base a los antecedentes, ¿no? Tanto los sibilantes transitorios como los sibilantes persistentes no atópicos no van a tener antecedentes familiares ni personales de hiperreactividad bronquial, tampoco van a tener antecedentes eh, de lo que son procesos atópicos. A diferencia de los sibilantes persistentes atópicos, como su nombre lo indica, sí van a tener estos antecedentes, tanto familiares como personales, de procesos de atopía o incluso hiperreactividad bronquial. Otra cosa importante es que en los sibilantes persistentes, como ya vamos a ver en el tercer tema de este seminario, que es asma, en estos pacientes justamente vamos a ver
que la inmunoglobulina E va a estar aumentada desde los 9 meses de edad, vamos a ver que el test cutáneo o el PREC test va a estar positivo también en estos pacientes. Y cuando justamente a los pacientes que tienen sibilantes persistentes atópicos, nosotros obviamente se habla de que estos pacientes van a desarrollar finalmente asma a los 6 años de edad. Por eso es que es importante en estos pacientes determinar el índice predictivo de asma, que es el API, que justamente nosotros en estos pacientes con sibilantes persistentes atópicos vamos a evaluar tanto criterios mayores como menores. Entonces, vamos a decir que los pacientes van a desarrollar asma a partir de los 6 años de edad cuando tienen sibilantes persistentes atópicos, más un criterio mayor que sería uno de estos, que es el asma en los padres, un proceso de eczema o alergia alimentaria. Solo así vamos a decir que este paciente va a desarrollar asma a los 6 años, pero si no tiene ningún criterio mayor, pues también podemos utilizar los menores y en este caso tendría que tener dos de estos criterios menores que vemos en pantalla. Siguiente, por favor. Y algo importante también mencionar es que como vemos en pantalla, el 60% de todos los casos de SOVA justamente van a ser de la forma sibilante precoz transitoria, ¿no? Es la forma en la cual se presentan. Entonces, continuando ya con lo que es la característica principal de los procesos de SOVA, que básicamente aparte de la tos y aparte de lo que es la aspiración prolongada, tenemos las sibilancias. Y justamente las sibilancias han sido estudiadas en muchos estudios longitudinales, epidemiológicos, en donde se ha visto cómo se comportan en los recién nacidos durante 6 años los sibilantes, ¿no? Que presentaban estos pacientes desde que nacían. Entonces, por ejemplo, el más conocido de todos los estudios longitudinales justamente es el estudio de la corte de Tucson, que es justamente vamos a explicar ahora. Y bueno, los resultados de este estudio de la corte de Tucson lo vemos en pantalla, en donde en el seguimiento de 1.250 recién nacidos durante 6 años, se vieron justamente estos 3 tipos o estas 3 formas clínicas de sibilancias en estos pacientes. Entonces, se vio que de esos 1.250 pacientes recién nacidos, justamente el 20% presentó sibilancias transitorias, ¿no? El 15% presentó sibilantes persistentes no atópicos y el otro 15% también presentó lo que son los sibilantes persistentes atópicos. Entonces, todo esto nos hace un 50% y el otro 50% justamente eran recién nacidos controles, ¿no? Que no presentaban sibilantes. Entonces, justamente durante esos 6 años se hace este seguimiento a estos pacientes, estos recién nacidos, de cómo es que se comportan estos sibilantes conforme pasan los años. Entonces, se ha visto que en lo que son los pacientes recién nacidos que desarrollaban sibilantes transitorios, justamente se vio que estos pacientes presentaban sibilantes solamente antes de los 3 años de edad y conforme pasaba el tiempo hasta los 6 años de edad, nunca volvieron a presentar otra vez sibilantes. Entonces, eso es la característica en este caso de los sibilantes transitorios, ¿no? Que justamente su sibilante solo lo van a presentar en los 3 primeros años de edad, nada más. Y esto justamente es el 20% de los pacientes, es la mayoría de lo que es la incidencia, ¿no? Y con respecto a los sibilantes persistentes no atópicos, se vio que en los 3 primeros años estos no presentaban sibilantes, pero sí a partir de los 3 años hasta los 6 años desencadenaban sibilantes en un 15% de todo el estudio, ¿no? Y cuando hablaban y vieron el control de los pacientes que tenían sibilantes persistentes atópicos, o sea, los pacientes que ya son propios asmáticos, estos pacientes en los 3 primeros años, justamente desde los 3 primeros años ya presentaban sibilantes y esto se continuó hasta lo que es los 6 años, o sea, los sibilantes continuaban presentes en estos recién nacidos hasta los 6 años y esto obviamente se prolonga hasta la edad adulta, ¿no? Entonces, Por favor, básicamente eso es... por favor.
Tienen que apurarse porque está demasiado largo. He revisado el seminario para que los chicos estén atentos y por favor las preguntas van a salir también de aquí. Pero le pido a los expositores que se apuren, si no vamos a demorar demasiado, ¿ya? Gracias. Ya, ok, doctora. Bueno, eso básicamente. Y otra cosa que se vio en este estudio de la Corte de Tucson justamente fue la funcionalidad pulmonar, ¿no? La función pulmonar de estas tres formas clínicas. Entonces, se vio que la función pulmonar en los sibilantes transitorios justamente estaba disminuida desde que nacían estos pacientes. Y con respecto a las otras formas persistentes, la funcionalidad pulmonar justamente al inicio estaba normal y luego ya a partir de los 3 años de edad hasta los 6 años de edad había un descenso de la función pulmonar y justamente esto se debía a diferentes etiologías. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí básicamente está el resumen también del cuadro de la historia natural con todas las características que hemos mencionado, ¿no? Se aumenta lo que son los factores de riesgo y demás. Siguiente, por favor. Y bueno, ya entrando a lo que es la parte clínica y el diagnóstico de los SOVAs, justamente el diagnóstico que nosotros vamos a hacer en los pacientes que tienen SOVA básicamente va a ser por examen físico, ¿no? En base a la clínica del paciente. Entonces, en la anamnesis de estos pacientes, como se ha mencionado al inicio, vamos a ver principalmente la tos, vamos a ver los sibilantes y también vamos a ver lo que es la aspiración prolongada, principalmente. Pero aparte de eso, en la anamnesis nosotros vamos a ver la coriza, vamos a ver la fiebre moderada, va a haber disnea, va a haber dificultad para alimentarse, va a haber tanto un incremento de la frecuencia respiratoria y también de la profundidad, que es la polipnea, como sabemos. Y en el examen físico también vamos a ver la taquimia, las retracciones torácicas, la palidez, cianosis, la hipersonoridad, que básicamente se da por la hiperinsuflación, en este caso de lo que es los campos pulmonares. También va a haber, cuando nosotros hacemos el examen de auscultación, vamos a ver que el murmullo vesicular va a estar disminuido y muchas veces abolido en estos pacientes. Por la misma hiperinsuflación, justamente los ruidos cardíacos van a estar apagados. Y cuando nosotros hacemos justamente ya en base a eso, diagnosticamos y sospechamos un SOVA en el paciente, nosotros tenemos que evaluar la gravedad de este paciente, ¿no? Si cuán grave está su estado, ¿no? Del paciente y básicamente lo vamos a hacer en base al score de tal. Y también en base al score de tal vamos a hacer el manejo de estos pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, el score de tal justamente lo exponemos acá, que básicamente lo toman en consideración en muchas guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, en este caso, el score de tal va a evaluar 4 parámetros, que son la frecuencia respiratoria, las sibilancias, las cianosis y las retracciones. Y en este caso lo van a dividir, como vemos en pantalla. Finalmente, ya al evaluar todos estos 4 parámetros, vamos a dar una puntuación y en base a eso vamos a distribuir la gravedad del paciente. Entonces, si es una puntuación de 5 a menos, va a ser una obstrucción leve; si es de 6 a 8, moderada; y si es de 9 a más, ya tendría un proceso de obstrucción severa. Algo importante a considerar es que también estos valores se podrían extrapolar justamente a otros scores que con la saturación. Por eso es que se dice que cuando los pacientes tienen una obstrucción leve en el SOVA, la saturación va a ser menor o igual al 94%. Cuando Por tienen favor, una obstrucción... avanza, pasa ya este cuadro. Ya se entiende allí, no vas a describir todo, no vas a leer todo, por favor. Si no, nunca vamos a acabar. Pasa este Ok, cuadro, por favor. Trata de terminar ya. ya. Entonces, y esta es la escala de Birman y Parkinson, que básicamente es lo mismo. Siguiente, por favor. Siguiente. No sé. Y bueno, básicamente también para hacer el diagnóstico
nos ayudamos exámenes complementarios y en este caso vamos a ver todos los signos de hiperinsuflación como lo hemos mencionado. En este caso podría haber aumento de los espacios intercostales, como vemos en pantalla, va a haber incremento del espacio retroesternal y obviamente cuando nosotros sospechamos de lo que son procesos secundarios, o sea, etiología secundaria para lo que es el SOVA, nosotros también sacamos, ¿no?, radiografías laterales. Vemos también la hipertransparencia y también el aplanamiento diafragmático bilateral, que básicamente es por la hiperinsuflación, ¿no? Siguiente, también vemos la horizontalización de los arcos costales, la silueta cardíaca estrecha y también la disminución de la apreciación de la vasculatura pulmonar. Siguiente, por favor. Y bueno, los exámenes complementarios, aparte ya de lo que es, sabemos que el diagnóstico es más en base a la clínica, la anamnesis, pero nosotros nos ayudamos básicamente de la radiografía torácica, como hemos mencionado, con todos los signos de hiperinsuflación, pero también le tomamos el hemograma, el PCR y todo lo que vemos en pantalla para evaluar más que todo lo que es la oximetría, ¿no? En este caso, para evaluar la gravedad de disnea. Siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno, ya para terminar lo que es el tratamiento del SOVA, en este caso lo vamos a hacer en base a las formas clínicas del SOVA. En este caso, si tenemos un paciente con crisis leve, o sea que ha tenido en su escala de tal un puntaje menor a 5, vamos a hacer nada más un manejo ambulatorio y como se ha descrito en la clase de bronquiolitis. En este caso se puede usar salbutamol, ¿no? En este caso los aerosoles, en este caso sería dos aspiraciones cada 4 a 6 horas en un intervalo de 7 días. Y cuando tenemos un puntaje de 6 a 8, o sea, en un paciente ya moderado, de SOVA moderado, y en este caso vamos a utilizar ya también salbutamol, de preferencia en los pacientes mayores a 6 meses. Pero cuando son pacientes mayores a 6 meses, menores a 6 meses, se dice por la bibliografía que se usa Un favor, adrenalina. ya hemos hecho el tratamiento en bronquiolitis. Por favor, pasa. Tendrían que entrar ya asma. Ya, siguiente, por favor. Y básicamente estas son las complicaciones, ¿no? Si no se hace un buen manejo del SOVA. Siguiente, por favor. Y ahora sí, doctora, esta parte de asma la hablaremos Carla y yo, Ana Lucía Campos. Bueno, voy a empezar yo en cuanto a lo que son algunos conceptos generales. Recordar que el asma es una enfermedad heterogénea crónica de todo lo que son vías respiratorias inferiores. Bueno, hay que tener en cuenta que la palabra clave aquí es inflamación crónica, en la que intervienen diversas células y mediadores de la inflamación. Es parte de todo esto que intervengan una serie de factores genéticos y además de los episodios recurrentes con los que va a ir cursando esta enfermedad, junto con la hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable. En etiología vamos a ver que el asma realmente no tiene etiología propia. Hay que considerar el asma como un proceso fundamentalmente alérgico y principalmente los factores en los que intervienen, factores genéticos y ambientales, ¿no? Y hablando de lo que son los factores, más adelante vamos a ver la diferencia entre lo que son los factores de riesgo, que no es lo mismo hablar de esto, que los factores desencadenantes, ¿no? Pero bueno, considerar esta parte de la etiología que no tiene propia etiología el asma. Pero en cuanto a lo que es la epidemiología, básicamente vamos a tener en cuenta algo muy corto. A nivel mundial, vamos a ver que cerca de 300 millones de personas tienen el diagnóstico de asma. Y bueno, principalmente los estudios que se han hecho en lo que es España, por ejemplo, revela de que la prevalencia de asma principalmente es en varones en cuanto a lo que son antes de la adolescencia. Y ya cuando sobre todo llegan a la edad adulta, esto se invierte, no siendo las mujeres las que tendrían mayor prevalencia que los varones. Bueno, vemos las estadísticas también, y es importante saber en el Perú cómo vamos en los casos de asma, según el último boletín epidemiológico que se realizó entre los años 2016 y 2020. Por ejemplo, es del distrito de San Juan del Lurigancho, en Lima, que nos revelaba de que a través de los años ha habido una tendencia variable del asma. Lo principal es de que hacia el año 2020 se ha notado una
disminución, por ejemplo, en este distrito de los casos de asma, ¿no? Pero en cuanto a lo que viene a ser la distinción por sexo, vamos a ver que en niños menores de 5 años, definitivamente el sexo masculino es el que tiene mayores casos. Y bueno, la prevalencia en Latinoamérica tiene una media más o menos de 15.9%. Ahora, veamos en cuanto a lo que es la fisiopatología, que esto sí es importante que lo tengamos un poco claro, en el sentido de que empezamos con lo que son los alérgenos o desencadenantes, ¿no? Para empezar, todo esto, aquí hay agentes muy importantes. Como decía en el inicio, es una enfermedad inflamatoria crónica en la que intervienen diversas células y también diversos mediadores inflamatorios. Entonces, hay que tener en cuenta que tenemos a las células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno van a presentar estos alérgenos a lo que son los linfocitos T helper 2, como vemos, y básicamente al activarse estos linfocitos T helper 2 van a producir una serie de citoquinas que inmunológicamente nosotros lo sabemos, la interleucina 4, la 5 y la 13 principalmente, y a su vez va a haber todo lo que viene a ser una activación también de los linfocitos B. Con esto se va a secretar todo lo que es la inmunoglobulina E, y al secretarse la inmunoglobulina E, esta tiene que unirse a ciertos receptores específicos a nivel de lo que es la superficie, y estos receptores básicamente son de los mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, como vemos ahí, estas células, ¿no? Ahora, esta es la parte netamente inmunológica, porque ya una vez de que se produzca todo ello, va a desarrollar, desencadenar toda la respuesta inflamatoria, ¿no? Y básicamente nosotros tenemos que recordar 4 mecanismos importantes en la fisiopatogenia de este proceso. Entonces, primero vamos a ver de que se va a dar todo lo que viene a ser un edema. En cuanto a esta broncoconstricción, va a darse a partir de lo que es un edema por lo que es la extravasación intravascular, ¿no? Entonces, en este caso, lo más importante es recordar que esto en lo que es la primera parte del proceso agudo. Y después vamos a ver de esta segunda parte lo que es la hipersecreción de lo que es el moco. En este sentido, entendemos de que hay un gran exudado inflamatorio que se está produciendo y que eso está obstruyendo la luz bronquial. Y bueno, vamos a ver que también en tercera instancia va a haber una hiperreactividad bronquial, ¿no? Y esta hiperreactividad se da básicamente por lo que es la contractibilidad de las células musculares lisas. Y bueno, después todo esto también va a haber un desacoplamiento de estas mismas células, pero lo más importante es que, como vemos también ahí en los mecanismos, hay una activación de lo que son los nervios sensitivos. Esta activación, ¿por qué? Justamente por la reactividad que se da a partir de todo lo que es el proceso. Entonces, al haber más activación de estos nervios sensitivos, va a producir una broncoconstricción mucho más persistente, y es lo que nos va a dar finalmente el cuadro clínico, ¿no? Por eso es la importancia de conocer estos mecanismos. Y aquí precisamente tenemos estos 4, los que no debemos olvidar: hiperreactividad, segundo, broncoconstricción, tercero, edema de la vía aérea, y cuarto, lo que es la hipersecreción de moco, como parte de los cambios estructurales que se dan en todo lo que es el proceso del asma. Bueno, ahora pasemos a lo que son factores de riesgo y desencadenantes. Esto es básicamente para resumir que los factores de riesgo en sí se refieren a los factores que están causando esta patología, ¿no? Entonces, básicamente vamos a dividirlos en los que son dependientes del huésped. Específicamente los genéticos son los que aquí tienen una mayor importancia. Los genes que van a predisponer netamente a lo que es la atopía, u otros que van a predisponer a lo que es la hiperrespuesta bronquial, ¿no? Además de estos, miren, como ahí está detallados específicamente uno por uno, no voy a repetirlos, pero sí es importante que tengamos en cuenta que si se refieren a lo que es huésped, principalmente lo que tiene que ver ahí es genética. Y después vamos a ver que hay otros factores como factores perinatales, factores ambientales, pero estos más que todo van a estar relacionados con lo que serían los desencadenantes propios del asma. Ahora, pero bueno, también no podemos dejar de mencionarlos. Y otros factores como también sería la obesidad y el sexo, ¿no? Por el tema de la leptina, esto predispone también a que hagan asma a aquellos niños que son obesos, y el sexo principalmente lo que es el masculino, ¿no? Sobre todo, como decía antes, de la adolescencia. Y bueno, en cuanto a lo que son los factores desencadenantes del asma, como vemos, tenemos principalmente los medioambientales, alergenos, infecciones, las exposiciones al tabaco, lo más común, y todo lo que viene a ser estos agentes que producen la contaminación ambiental y doméstica, ¿no? El clima, sobre todo hablar de lo que son los climas húmedos, y la dieta, ¿no? Sobre todo esta dieta que está hecha en los alimentos conservados, todas estas cosas que la grasa, ¿no? No ayuda mucho para lo que, bueno, mejor dicho, sería un desencadenante de lo que es el asma, ¿no? Ahora, infecciones, lo que sí podría remarcar aquí principalmente sería con los virus sin sistema respiratorio,
principalmente, y en cuanto a lo que son los alergenos, por ahí lo que son las picaduras de los ácaros y todo eso, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, para ilustrar un poco más el tema, tenemos los alimentos, como está en el cuadro, y principalmente todo lo que son los agentes atmosféricos, como vemos, también, pero no los voy a repetir, simplemente para recordar que de los más importantes, todo lo que esté relacionado en lo que es el ambiente va a ser un principal desencadenante en todo lo que es el asma, ¿no? Bueno, ahora pasaremos a lo que es el índice predictivo del asma, que viene a ser una guía para determinar que niños pequeños tengan probabilidades de tener asma cuando sean mayores, y también se realiza con la intención de facilitar el diagnóstico de asma ante la ausencia de marcadores biológicos que sean sensibles o específicos, o ante la limitación de otras pruebas diagnósticas. El índice predictivo será positivo si existe al menos un criterio mayor presente en el paciente o dos menores. El que actualmente se utiliza es el de Gilbert, como vemos que es la última modificación. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, para llegar a un buen diagnóstico se necesita de la historia clínica y también de la realización de exámenes. En cuanto a la historia clínica, la clínica característica, bueno, tenemos a los síntomas cardinales del asma, que son las sibilancias presentes en todos los pacientes mal controlados durante la noche principalmente, o durante las crisis, ¿no? La tos puede aparecer o reagudizarse en la noche o durante las crisis también. La disnea, que se presenta durante las crisis, o también asociada a esfuerzos físicos en caso de asma no controlada. Sensación de opresión en el pecho. Este es subjetivo y se relaciona con la gravedad de los otros síntomas. Bueno, en cuanto a los antecedentes familiares y personales, la presencia de asma o atopía en familiares de primer grado, especialmente en la madre, bueno, es el principal factor de riesgo de expresión o persistencia del asma. En cuanto a la exploración física, a la auscultación pulmonar es con frecuencia normal fuera de los episodios agudos. Las sibilancias vienen a ser el signo más característico y su detección sugiere una crisis o mal control de la enfermedad. Siguiente, por favor. Mm, mm, Siguiente, por favor. Ya, ok. Bueno, aquí tenemos lo que son las pruebas auxiliares. Empezamos con lo que es la espirometría, que viene a ser la técnica de exploración de la función respiratoria que mide los flujos y los volúmenes respiratorios. También revela patrones funcionales y, bueno, de las enfermedades pulmonares, ¿no? Inclusive de las que todavía no están concretas. Aquí principalmente tenemos, se va a evaluar dependiendo a los siguientes parámetros: el volumen expiratorio forzado durante el primer segundo, que es el FEV1, y el CBF, que es la capacidad vital forzada, y la relación entre ambos. Bueno, como mencionamos, el FEV1, los valores normales van a ser mayores a 80, y bueno, un paciente con asma va a tener valores menores al 80%. En cuanto a la capacidad máxima, bueno, a la capacidad vital forzada, viene a ser la capacidad máxima de expulsar aire en condiciones de esfuerzo forzadas. Bueno, en el caso del asma, el bloqueo de la vía respiratoria reduce el flujo de aire con la expiración forzada. Este también se encuentra con valores menores de 80% en el asma. En cuanto a la relación, el coeficiente del volumen expiratorio forzado durante el primer segundo entre la capacidad vital forzada, los valores normales van a ser mayores o igual a 0.75 o mayores al 70%, y valores inferiores nos muestran presencia de patología pulmonar obstructiva. Siguiente, por favor.
En cuanto a la flujometría, bueno, es otra prueba auxiliar diagnóstica. Es principalmente, bueno, la ventaja es su portabilidad, el bajo costo. Sin embargo, su uso se indica bueno, solo en ausencia de la anterior técnica, ¿no? De un espirómetro. También sirve para monitorizar la evolución de la enfermedad y las respuestas al tratamiento. Los valores normales son mayores a 80. Y bueno, allí tenemos la clasificación según si se encuentra en asma leve, asma moderada o asma grave. Siguiente, por favor. En cuanto a la radiografía, esta no es una prueba de rutina en la evaluación de los niños con asma. Estaría principalmente indicado para excluir otros diagnósticos alternativos y si se presenta clínica severa o inusual. También si hay resistencia al tratamiento o en caso de agudización, o que se sospeche de alguna complicación de crisis asmática. En los periodos de intercrisis, cuando el paciente está asintomático, el pulmón es normal, suele ser rigurosamente normal. En periodos de crisis, los hallazgos radiológicos, como vemos en las imágenes, pueden tener un patrón de atrapamiento aéreo bilateral, que es la hiperinsuflación con aumento del diámetro anteroposterior del tórax. También podemos ver horizontalización de las costillas y el aplanamiento diafragmático. Inclusive hay imágenes de engrosamientos peribronquiales, silueta cardíaca estrecha y campos pulmonares radiolúcidos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la clasificación del asma según la gravedad. En función de la gravedad, esta clasificación es muy útil, especialmente para evaluar, bueno, para la evaluación inicial, porque de ello depende la elección del tratamiento, ¿no? Los fármacos, dosis y la pauta de estos. Además, la gravedad no es una característica del asma necesariamente constante, sino que puede variar a lo largo del tiempo, de los meses o años, por lo que es necesario ir reevaluando periódicamente a los pacientes. Y bueno, en el caso de los niños, se divide en episódica ocasional, episódica frecuente, persistente moderada y persistente grave. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la segunda clasificación. Esta es según el control del asma. Se propuso clasificar a cada paciente durante el seguimiento por el grado de control de la enfermedad de acuerdo a los criterios clínicos y funcionales, en caso de que el niño sea colaborador. Y bueno, realizar los cambios en el tratamiento de forma escalonada, esto de acuerdo a los resultados. Y como vemos ahí en la tabla, estos se pueden clasificar en niños con asma bien controlado, con el asma parcialmente controlado o con un asma mal controlado. Las causas más frecuentes de ausencia de control del asma son el uso inadecuado de la medicación, así como tal vez una mala técnica inhalatoria, así como también el abandono precoz del uso intermitente de los fármacos de control, ¿no? Bueno, pasamos a lo que es el tratamiento, para lo cual se tienen 4 pasos. El primero es la educación, que es importante informar al paciente sobre el asma, el concepto del asma y que sepa reconocer una crisis. También la capacitación para el uso eficaz de los fármacos y de los dispositivos inhaladores, así como que tenga la inhalación del tratamiento o dar otros consejos y el entrenamiento autodirigido al paciente. También el segundo paso es el control ambiental, identificar y evitar los factores precipitantes, que ya mi compañera los mencionó. También consejos para evitar el tabaco en general en la familia, vacunación antigripal y antineumocócica para evitar concomitantes, y ejercicio físico para que tengan un buen estilo de vida, así como la asistencia a la escuela, prácticas de deporte y que el niño tenga autonomía. El tercer paso tenemos la evaluación objetiva de la función pulmonar. Esto se evalúa mediante la espirometría, como ya mencionamos, los valores óptimos anteriores y bueno, también, siguiente por favor. Bueno, también pasamos a lo que es el tratamiento farmacológico, que viene a ser el cuarto paso.
aquí se tienen principalmente dos grupos de fármacos inhalados. Tenemos a los broncodilatadores, que son fármacos que abren o dilatan las vías aéreas, pueden ser de acción corta o larga, y los glucocorticoides, que son antiinflamatorios que disminuyen la inflamación de las vías aéreas. Existen dos estrategias de tratamiento: el tratamiento de rescate, que ayuda a aliviar la sintomatología de forma rápida, administrando un broncodilatador de acción corta, que empieza a actuar en pocos minutos, y el tratamiento de mantenimiento, que permite el control de la enfermedad y previene la aparición de una crisis. La piedra angular de este tipo de tratamiento son los glucocorticoides inhalados, que se pueden administrar solos o en combinación con broncodilatadores de acción larga. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un cuadro donde se presentan las dosis equivalentes de los principales corticoides inhalados en niños. Los que más se recomiendan son la budesonida y la fluticasona, y bueno, se deben utilizar siempre en la mínima dosis eficaz de estos fármacos. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el abordaje escalonado del tratamiento del asma en niños de 6 a 11 años. Se da énfasis en dar el corticoide inhalado siempre con un SABA, que son los antagonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta. Esto para el primer caso. En el paso 2 tenemos un esteroide inhalado de forma diaria. Los síntomas son más frecuentes que en el paso 1, ¿no? En el paso 3, se da dosis baja de esteroide inhalado combinado con LABA, y le sigan las alternativas de esteroide inhalado a dosis media en este grupo de edad, que tiene buena eficacia. Así también se puede lograr un buen control con la terapia denominada MARS, que viene a ser el esteroide inhalado más el fenoterol en dosis muy baja. En el paso 4 se sube la dosis de esteroide, es decir, una dosis media combinado con un LABA también, y la misma recomendación de dar la terapia MARS, pero en este paso la dosis es baja. En el anterior era muy baja. En el paso 5, serán los pacientes que se tienen que fenotipificar, y bueno, estos pacientes estarán con dosis altas de esteroide inhalado y con un LABA. Finalmente, este cuadro que tenemos, el tratamiento también escalonado en niños, en el abordaje de niños menores de 5 años. Aquí continúa siendo el esteroide inhalado el fármaco de elección, como ya vemos en la mayoría de pasos. Lo único que cambia es la dosis entre todos los pasos. En cuanto a las otras opciones, también se puede tener adición de antileucotrienos en los diferentes escalones de tratamiento. El rescate, al igual que en el anterior grupo, se da con un beta-2 agonista de acción corta, y siempre considerar los tratamientos de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente pediátrico para el mantenimiento adecuado, ¿no?, del esteroide inhalado. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la crisis asmática. Siguiente, por favor. Una crisis asmática es un episodio de empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas y de la función pulmonar con respecto a una situación clínica basal de un paciente que va a necesitar, posterior a esta crisis asmática, un tratamiento específico. Otras denominaciones que recibe esta crisis son la agudización, exacerbación, episodios, ataques de asma. Y bueno, estos episodios son de descompensación, que se van a caracterizar por un aumento progresivo de la disnea, tos, sibilancias y opresión torácica, asociados a disminución del flujo expiratorio. Siguiente, por favor. Entre los factores desencadenantes de la crisis asmática se van a incluir infecciones,
como por ejemplo infecciones virales, como por ejemplo la del rinovirus, otros virus respiratorios, alergenos, por ejemplo los ácaros del polvo doméstico, el polen, las cucarachas, epitelios de los animales también, el humo del tabaco, el ejercicio, el estrés también son factores desencadenantes. Estas respuestas son más probables cuando el asma no está bien controlada, y algunos fármacos que también pueden provocar o inducir estos ataques de asma son los beta bloqueadores, y la aspirina u otros AINES también pueden provocarlo. También se debe destacar la importancia de la contaminación ambiental, que no solo se está comportando como un factor asociado a la aparición de asma, sino también como un factor desencadenante que puede agudizar estos síntomas del asma. Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación del asma, en cuanto a la clasificación del asma, pues la evaluación de la gravedad de la crisis va a A ver, un determinar. favor, Yamile. Sí, doctora. ¿Será clasificación del asma? De la crisis asmática, doctora. Ya, entonces desde hace rato estás hablando otra vez como asma y eso es lo que confunde y eso es lo que debe quedar claro. ¿Ok? Disculpe, doctora, sí. Es la crisis Todo es asmática. crisis ahora. Estás hablando de crisis que es diferente al asma. Continúa. Sí. En cuanto a la evaluación de la clasificación de la crisis asmática, pues vamos a evaluar la gravedad de los signos y síntomas que se presenten durante la crisis y lo que va a determinar su posterior tratamiento. Esto para identificar la afectación del intercambio gaseoso a fin de establecer un nivel de gravedad de la agudización. Entonces, dentro de los síntomas que se van a estar evaluando son la frecuencia respiratoria, la disnea, el tiraje, los estertores, el murmullo vesicular, el lenguaje, los músculos cervicales accesorios, el uso de estos músculos, la coloración de la piel y mucosas, la afectación del sensorio, el pulso paradójico, la saturación de oxígeno, el PCO2 y también el flujo expiratorio máximo. Entonces, la clasificación de la crisis asmática se va a estar dividiendo en tres: una crisis leve, moderada y severa, y va a tener diversas afectaciones de acuerdo a estos signos y síntomas, ¿no? En la leve, la mayoría de estos signos y síntomas se van a encontrar normales o levemente aumentadas. En la moderada, se van a encontrar aumentadas en algunas, por ejemplo, en la disnea puede ser moderada mientras camina, puede haber presencia de sibilantes no solo expiratorios como en la leve, sino también inspiratorios. El murmullo vesicular se va a encontrar ya disminuido, va a haber uso de músculos cervicales accesorios como el esternocleidomastoideo, la piel y mucosas se van a encontrar pálidas, y también va a haber afectación, ¿no?, del pulso paradójico, de la saturación de oxígeno, del PCO2 y del flujo expiratorio máximo, mientras que en la severa ya todos estos signos y síntomas se van a encontrar mucho más afectados. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria ya va a estar en más del 50% de lo normal, la disnea ya va a ser severa, se va a encontrar disnea ya en reposo. El tiraje no solo va a ser a nivel de las costillas inferiores, sino también de las superiores. Van a haber estertores y puede no haber sibilancias. El murmullo vesicular se puede encontrar incluso ausente. El lenguaje se va a ver bastante afectado. El pacientito va a decir una palabra, se detiene, luego recién va a decir otra, palabras aisladas. Aparte del esternocleidomastoideo, se va a utilizar también el trapecio y el escaleno. Las mucosas se van a encontrar pálidas, sudorosas, cianóticas. El niño se va a encontrar muy irritable, omnibulado, con pobre respuestas y con pobre respuesta a estímulos, y también pues el pulso paradójico va a ser mayor a 20, la saturación menor a 90, el PCO2 mayor a 40 y el flujo expiratorio máximo menor a 60. Siguiente, por favor. En cuanto a los exámenes auxiliares, pues la medición de la saturación de oxígeno, como ya lo hemos visto anterior, es fácil de obtener, y un valor menor al 90-92%, pues debe estar indicando una hipercapnia, por lo que en estos casos se debe indicar una gasometría arterial.
Y estos son los parámetros de los gases arteriales, que bueno, ya lo sabemos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ay. En cuanto a los rayos X de tórax, como ya se ha dicho anteriormente, pues no es un examen que se deba realizar, al menos que se tenga indicios de que puede haber alguna complicación aguda del asma, que puede ser un neumotórax, un neumomediastino, atelectaxias, que son bastante comunes, o neumonías, que puede ser también. El cuadro radiológico no es particularmente específico, pero incluye engrosamiento del intersticio peribronquial, asociados a diversos grados de hiperinsuflación, que va a mostrarse como una radiolucidez aumentada, ensanchamientos de los espacios intercostales, horizontalización de las costillas también, el descenso del diafragma y aumento del diámetro vertical y anteroposterior. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, cualquier tipo de crisis asmática debe ser tratada inicialmente en una atención primaria. Y bueno, siempre es importante revisar la técnica de inhalación, porque muchos fracasos terapéuticos se deben a una mala técnica. Entonces, lo que se utiliza en una crisis leve es los broncodilatadores, beta-agonistas de acción corta, que pueden ser inhalados o nebulizados. Los inhalados se van a utilizar de 2 a 4 pulsaciones en cámara cada 20 minutos hasta en 3 tandas, y los nebulizados una dosis de 0,15 miligramos por kilogramo, por ejemplo el salbutamol, y se puede valorar también corticoides orales si es que el pacientito los recibía anteriormente. Posterior a este tratamiento se debe reevaluar en 15 minutos y ver si es que responde. Si es que responde, significa que tiene una saturación mayor al 94%, entonces se le da de alta. Se mantienen los betagonistas a demanda, los corticoides si ya se iniciaron, y se reevalúa al paciente en 2 a 3 días. Pero si no responde, entonces entramos en lo que es el tratamiento de una crisis moderada. Siguiente, por favor. Bueno, ya en la crisis moderada se va a utilizar los beta-agonistas inhalados, 6 a 8 pulsaciones en cámara, cada 20 minutos hasta en 3 tandas, o el nebulizado también, 0,15 miligramos por kilogramo, cada 20 minutos hasta en 3 tandas. También se puede valorar el uso de bromuro de ipratropio, inhalado de 2 a 4 pulsaciones, o nebulizado en una tanda de 20 minutos, no mayor a 3 tandas. También se utilizan corticoides orales. Estos corticoides se recomiendan en todas las crisis moderadas y graves, y se deben administrar lo más antes posible. El oxígeno se da hasta que la saturación sea mayor al 94%, y se debe reevaluar 15 minutos después de la última dosis. Y ver si es que responde, y si es que responde, pues entonces continuamos con los betagonistas a demanda, los corticoides orales de 3 a 10 días, y la reevaluación en 24 horas. Y si es que no responde, entonces se trata de una crisis grave. Siguiente, por favor. Bien, y en la crisis grave, entonces lo que debemos realizar es dar oxígeno hasta que la saturación sea el 94%. Se debe dar un betagonista inhalado de 8 a 10 pulsaciones en cámara, cada 20 minutos o hasta en 3 tandas, o también puede ser un betagonista nebulizado
con las mismas indicaciones que en la crisis moderada: bromuro de hipertropio inhalado en 2 a 4 pulsaciones o nebulizado también, y los corticoides orales, 2 miligramos por kilogramo, que puede ser administrado de forma oral o intravenosa, y se debe reevaluar en 15 minutos tras la última dosis y ver si es que responde. Si es que responde nuevamente, entonces se trata de un alta a domicilio. Se mantiene con los betagonistas a demanda, los corticoides orales por 3 a 10 días, y la reevaluación en 24 horas, como en la crisis moderada. Si es que no responde, entonces se debe trasladar al hospital. Algo que tenemos que tener en cuenta es que no se recomienda el uso de mucolíticos o antihistamínicos, ni antibióticos, debido a que la mayoría de estas crisis pueden ser desencadenadas por infecciones víricas. Entonces hay que tener esto en cuenta. Siguiente, por favor. Eso es todo. La bibliografía. Eso es todo y gracias, doctora, compañeros, por su atención. Ya hemos finalizado el seminario.